vamos a hablar acerca del arrepentimiento. En la primera sesión vimos un panorama general del nuevo nacimiento. En esta sesión vamos a hablar del arrepentimiento. En la siguiente vamos a hablar de la fe, el cual quizá es un tema más complicado de lo que algunos se imaginan. Luego vamos a hablar acerca del bautismo en agua, el cual es esencial para la salvación. Y por último, en la quinta sesión vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y en la sexta vamos a abordar dos temas teológicos relevantes para este tema. Y voy a comenzar leyendo unas palabras extraordinarias del apóstol Pablo que pronunció en el Areópago en Atenas. Y dice así: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y estas palabras extraordinarias en el griego quieren decir no que solamente Dios pasa por alto, sino que Dios le hace un guiño de ojo a la ignorancia que prevalecía en los tiempos antiguos. Pero hoy le ordena a todo mundo que se arrepienta. Por lo tanto, este tema nos compete a todos, porque el arrepentimiento es el primer paso en la vida cristiana, pero también es un paso constante y nos vamos a encontrar a lo largo de nuestras vidas teniéndonos que arrepentir más de una vez. Y cuando en el Nuevo Testamento se comenzó a hablar del arrepentimiento, el primero en hablar de ello fue Juan el Bautista, y comenzó predicando: arrepentíos y creed en el Evangelio. Después de él, Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y después de Cristo, los apóstoles, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, y siempre en el mismo orden en todos los pasajes del Nuevo Testamento. Porque es necesario primeramente arrepentirnos delante de Dios antes de creer en Cristo. Y este orden es vital que debamos entenderlo y lo vamos a discutir un poco más adelante. Pero si tú vas a una iglesia, la mayoría de metodistas, la mayoría de anglicanas o episcopales y la mayoría de católicas, antes de comenzar el servicio te van a pedir que te arrepientas. El problema es que lo hacen con un acto penitencial, la cual es una oración general que te dice que, bueno, todo el mundo ha pecado, seguramente yo pequé, Dios perdóname. Pero en el Nuevo Testamento el arrepentimiento siempre es algo específico. Siempre le pides a Dios perdón por pecados particulares. No sé en qué momento la iglesia se le ocurrió la idea de una oración general para el arrepentimiento, y aquel que se ha arrepentido de corazón es bienvenido a participar de la comunión. Pero ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con confesión particular de pecados. El arrepentimiento tampoco es lamentarse. Quizá en el pasado has tomado decisiones equivocadas que han resultado en la pérdida de tu salud, o en la pérdida de reputación, o en la pérdida de mucho dinero, y por esas decisiones te lamentas, porque en el momento en que las tomaste no te dabas cuenta de las implicaciones que iban a tener. Eso no es arrepentimiento. Lamentarte por las decisiones que has tomado en tu vida no es arrepentirse. No es arrepentirse tampoco el sentir remordimiento. El remordimiento es lo que sentimos cuando nuestras decisiones afectan a alguien inocente, como el hombre que se contagia de una enfermedad venérea y la transmite a su esposa. Y después tiene sentimientos de remordimiento porque quizá también la esposa queda embarazada y sus hijos también reciben la enfermedad venérea. Y esos hombres viven con un tremendo sentimiento de remordimiento. Eso tampoco es arrepentimiento. El arrepentimiento siempre tiene un componente celestial. El arrepentimiento es cuando tú te sientes mal por lo que le hiciste a Dios. Como cuando el hijo pródigo regresó en Lucas 15, vino a su casa después de haber vivido la buena vida y gastarse la fortuna de su padre, y regresó y le dijo a su padre: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y es cuando te das cuenta de lo que le has hecho a Dios que comienzas el proceso de arrepentimiento. Cuando te das cuenta que es el amor de Dios el cual has abusado. Cuando te das cuenta que es la ley de Dios la cual has quebrado. Cuando te das cuenta que es la ira de Dios la cual has provocado.
cuando te das cuenta que es el juicio de Dios el que mereces y cuando te das cuenta que es la misericordia de Dios la que necesitas, que comienzas el proceso de arrepentimiento. El apóstol Pablo lo menciona en términos de ser contristado según Dios, porque cuando eres contristado según Dios, ese sentimiento de culpabilidad te lleva al arrepentimiento. Y cuando eres contristado por lamento o por remordimiento, eso no necesariamente ocurre, como en el caso clásico de Abel y Caín. Caín se sintió tremendamente mal por haber asesinado a Abel, pero su fuente de sentimiento no fue que hirió a Dios y mató a su hermano. Caín se sintió mal consigo mismo por el castigo que recibió. Y eso no es arrepentimiento tampoco, ciertamente. De manera tal que el arrepentimiento no es solamente sentirse mal o pensar ciertas cosas, sino actuar de cierta manera. Y la importancia del arrepentimiento es que nos hace accesible el perdón. No existe perdón de pecados sin arrepentimiento. Cuando Jesús mismo nos dijo, perdona a tu hermano 70 veces 7, agregó en el Evangelio de Lucas, si se arrepiente. Cuando el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado, él no guardó resentimiento, y eso es lo que podemos hacer nosotros cuando alguien nos hiere, pero además de eso fue a visitar al hombre en prisión para entonces reconciliarse con él, y entonces ocurrió perdón. O como en el Evangelio de Lucas también nos indican, de las palabras de Jesús, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, porque siempre existe esa condición para el perdón que se llama arrepentirse. Y es importante no perderla de vista, porque en muchas iglesias, al comenzar la vida cristiana, nos dicen que lo único que necesitas hacer es creer. Pero en realidad, arrepentirse, como dijo el colegial, es sentirse lo suficientemente mal para dejar de hacer lo que es malo. Y por lástima, en muchas iglesias cuando llegas, te indican que lo que tienes que hacer es creer que Dios te acepta tal y como eres y solamente cree en el Señor Jesucristo y entonces nunca te arrepientes. Y como les digo, el arrepentimiento es el primer paso en el reino. Como muchos cristianos que se debieron haber arrepentido hace muchos años, no lo hicieron, siguen arrastrando muchos pecados escondidos que debieron haberse despojado de ellos hace mucho tiempo. Y a eso es a lo que me refería en la sesión anterior cuando les digo que el cristiano está corriendo en 3 o en 2 cilindros, en lugar de correr en 4, en la carrera que tiene por delante. Y como resultado, tenemos que hoy en día la gran mayoría de feligreses están en un estado en el que son profesantes, pero no son poseedores del Evangelio de Dios. Y es casi insolente pedirle a Dios que envíe avivamiento y poder a las iglesias cuando la iglesia está naufragando en tantas áreas que para el Señor son esenciales. Entonces, sentirse mal consigo mismo, sentirse mal con otros, no es arrepentimiento, sino sentirse mal con Dios. Pero no solamente termina ahí. La convicción de pecado que produce arrepentimiento provoca 3 fases o 3 facetas de este proceso de arrepentimiento. La primera es en pensamiento, la convicción de pecado. La segunda es de palabra y es la confesión de pecado. Y la tercera es la corrección del pecado. Por lo tanto, se refiere a las acciones. Y entonces arrepentirse es algo que toma tiempo. Es algo que no puedes hacer 5 minutos antes de que termine la reunión porque la persona se tiene que ir porque ya le van a recoger o se tiene que ir en el autobús. La conversión verdadera requiere arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento verdadero no es simplemente orar una oración del pecador de 30 segundos. Es un proceso. Y vamos a hablar acerca de ese proceso. El proceso número 1, la parte número 1 es de pensamiento. La mayoría de nosotros comienza la vida cristiana habiendo pasado por un proceso de arrepentimiento,
Pero ese proceso de arrepentimiento no es como la iglesia muchas veces lo pinta. El arrepentimiento verdadero tiene que ver con una palabra griega que se llama metanoia. Y en muchas iglesias es algo que se ignora. Pero la palabra metanoia se compone de dos vocablos. Meta, como metamorfosis, cambio. Y noia quiere decir pensamiento. De manera tal que la palabra arrepentirse significa reconsiderar. Y el nuevo miembro que llega a una iglesia tiene que reconsiderar ciertas cosas. Generalmente tenemos que reconsiderar nuestro estándar, la medida que usamos para considerarnos buenos o malas personas. Porque la gran mayoría de nosotros nos medimos contra otra gente para decir, bueno, soy relativamente bueno, no soy caníbal, no soy criminal, no le hago daño a nadie, por lo tanto, tengo opción a ir al cielo. Y cuando recuerdo un día que le prediqué a un amigo, me dijo que él no tenía que ir a la iglesia porque él era tan bueno como cualquier persona que va a la iglesia. Y al final la religión es tratar de ser buenas personas, no cristiano, budista, musulmán. Y yo le dije, mira, incluso si fueras tan bueno o mejor que cualquier otra persona que va a la iglesia, eso no tendría ninguna relevancia. Y me dijo, ¿por qué? Dije, bueno, pues porque nosotros en la iglesia no nos comparamos entre nosotros mismos, nos comparamos con Cristo. Así que dime, ¿tú crees que eres tan bueno como Jesús? Y me dijo, pues a lo mejor sí. Y ahí yo me quedé callado porque mis libros de evangelismo no decían que eso era lo que iba a responder. Pero ya al final me dijo que sí, quizá no tanto. Y entonces tuvimos una conversación un poco más aterrizada. Pero no significa, el arrepentimiento no ocurre, sino hasta que te das cuenta de que Dios es alto y sublime y tú eres un sucio pecador. Y en esa diferencia es cuando ocurre el sentimiento y la necesidad de arrepentirse. Es cuando tú te comienzas a sentir sucio, como le pasó a Simón. Simón era un pescador que un día conoció a un hombre que se acercó a la orilla de la playa. Simón había trabajado toda la noche para tratar de pescar y no había encontrado ni un solo pez. Pero esa mañana aquella figura de la playa le llamó y le dijo, echa las redes del otro lado. Y Simón obedeció y las redes se le rompían y tuvo que llamarle a otros barcos pesqueros para que le ayudaran a cargar todos los peces que atrapó, y se dio cuenta que era un milagro. Y se dio cuenta que la persona que le estaba hablando era la bondad misma en persona, hecha hombre. Y se acercó y cayó de rodillas y le dijo, Señor, aléjate de mí, porque no mereces revolverte con un pecador como yo. Y no es sino hasta que conoces a Jesús que te das cuenta de lo sucio que estás. Hubo un cuento de niños que se escribió en el siglo XIX que se llamaba Tomás y los bebés de agua. Lo escribió un hombre que se llama Charles Kingsley. Fue muy famoso en su época, pero se trata de unos niños que se dedicaban a limpiar chimeneas. Y como los niños siempre estaban entre la suciedad, todos estaban sucios y no lo notaban como algo raro. Pero un día Tomás entró por la chimenea de un edificio y entró al cuarto de una niña que se llamaba Ellie. Y cuando se acercó a la cama vio por primera vez a un niño limpio. Y la vida de Tomás fue diferente por el resto de sus días. Y así comenzó un proceso de reconsideración. Lo mismo le pasó al profeta Isaías. Tuvo una experiencia de Dios que expresó en su libro y dijo, vi al Señor alto y sublime y dije, ay de mí, que soy muerto, que soy un hombre de labios sucios, que habita en medio de un pueblo de labios sucios. Y es interesante que lo que convenció de pecado al profeta Isaías no fue que Dios estuviera alto y sublime, sino la obscenidad, la blasfemia y quizás hasta los chistes sucios que estaban en su boca.
Señor, soy un hombre de labios sucios, fue lo que se requirió para convencer al profeta Isaías. Y la pregunta es, ¿qué se requiere para convencernos a nosotros? ¿Qué se requiere para que comencemos a ver a Dios alto, alto y sublime, y nuestra propia carnalidad y pecado bajo y sucio? Porque esa es la visión que nos lleva al arrepentimiento. En la Edad Media la trataron de replicar de manera artificial, creando catedrales que tenían unos techos muy altos. Y cuando tú entras a las catedrales antiguas te das cuenta que pues te sientes como un ratón de iglesia. Pero esa es una forma artificial de hacerte sentir lo alto y lo sublime que es Dios, pero llevó a resultados contraproducentes. Al final lo que necesitamos es un temor saludable de Dios. La gente hoy en día tiene muchos miedos. Tienen miedo al cáncer, tienen miedo a quedar paralíticos en un accidente, tienen miedos a estar solos o viejos o a que los despidan de su trabajo. Pero mucha gente no tiene miedo a Dios. Y Jesús mismo dijo, no le tengas miedo a aquellos que pueden matar tu cuerpo y dañarte físicamente, sino tenle miedo a aquel que puede arrojarte cuerpo y alma al infierno. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría no es lo mismo que tener éxito. Y este libro no te va a hacer quizá que tengas mucho dinero, no te va a dar una vida exitosa. Es más, quizá te haga más pobre. Pero te va a dar una vida llena de sabiduría. Una vida en la cual, al final de tus días, puedes alzar a ver atrás y darte cuenta que todo lo que tenías que hacer en ella fue la voluntad de Dios y se cumplió. Y el temor de Dios es lo que nos va a llevar a comenzar ese proceso. Cuando tienes un miedo grande, el miedo a Dios, los miedos pequeños desaparecen. Ya no le vas a tener miedo a nadie ni a nada más. Vas a dejar de tener ansiedad, depresión, ira, porque cuando conoces quién es Dios realmente, la Biblia dice en Hebreos 10 que es una cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo. Y ese es el Dios que es más terrible encontrar que un conductor que va a alta velocidad encontrándose con un oficial de tránsito. Mucho peor. Pecamos porque no le tenemos miedo a Dios, porque creemos que es solamente pura misericordia y amor. Y por eso la gente tiene abortos. Pero en el libro de Malaquías hay un hermoso pasaje que habla acerca de cómo se siente Dios, acerca de las personas que tienen temor de Él. Y dice así: Malaquías 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y a los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, y como el hombre perdona a su hijo, que él le sirva, lo haré. Dios tiene un récord de aquellos que le temen. Y es tan importante para Dios que le temamos de una manera saludable, no como una fobia, que en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento hablan acerca de la personalidad del Mesías, de Jesús, y hablan cómo Él se deleita en aquellos que tienen temor de Dios. Pero ¿a qué se refiere con tener temor de Dios? ¿Cómo se expresa el temor a Dios? El temor a Dios se expresa rechazando el pecado, odiando tus pecados. Cuando piensas como Dios, odias tus pecados. ¿Y qué es el pecado? El pecado, en el Nuevo Testamento, hay una lista de pecados, de hecho. Hay alrededor de 30 listas en el Nuevo Testamento que contienen alrededor de 120 diferentes tipos de pecados. Para la mayoría de las personas, los pecados tienen una connotación sexual. Y ciertamente está el pecado de la fornicación antes de casarte, el pecado del adulterio después de casarte,
está el pecado de la cohabitación para aquellos que no se casan, y eso son cosas desagradables para Dios, son cosas repugnantes, o como dice la Biblia, abominantes. Pero también hay otros pecados que no son sexuales. La Biblia habla, por ejemplo, que la preocupación es un pecado muy serio. La Biblia habla que si tú te preocupas, es como si dijeras que tu Padre Celestial se preocupa más por sus mascotas y por su jardín que por sus hijos. Y eso es un insulto para Dios. Cuando piensas que tu Padre Celestial no tiene la capacidad de dirigir tu vida, sino que tienes que preocuparte como aquellos que no tienen a su Padre Celestial, eso insulta al Señor. Caer en deuda es otro pecado. Y muchas congregaciones tienen miembros que están profundamente endeudados. Y eso hiere a Dios. Y también limita las cosas que podemos hacer por el reino. Ahora, no me malinterpreten. Estar endeudado no significa tener una hipoteca o un carro que sacaste a pagos. Estar endeudado es cuando dejas de pagar a tiempo. Cuando retienes dinero que le deberías haber dado a la persona a la cual se lo debes y no lo hiciste a tiempo. Entonces, eso se llama robo. Hay otros robos. Está mentir en cuestiones de impuestos, que ocurre frecuentemente, o con los temas de contabilidad. Están pecados de pereza, es un pecado muy serio en el libro de los Proverbios. Y también en la segunda carta de los Tesalonicenses, Pablo dice, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, cuando hablamos de pecados, estamos hablando de actitudes. Y hay actitudes malas que tenemos contra la creación. Dañamos la tierra, la contaminamos, extinguimos especies que Dios creó para su placer. Y realmente este mundo está quizá más allá de redención. También hay actitudes erróneas que tomamos unos contra otros. Sentimos envidia, nos enojamos porque una persona le dieron en la promoción en el trabajo y no a nosotros. O sentimos enojo porque alguien bloquea nuestras metas para alcanzar mayor honor o mayor riqueza. O nos negamos a pedir una disculpa por haber ofendido a alguien, o si los ofendimos, decimos, pues sé que eres muy sensible a la cosa que dije, así que te pido una disculpa si te ofendí. Entonces la disculpa ya no es disculpa, entonces ya se convierte en una condicional de que la persona que es débil, entonces tú te estás disculpando por su debilidad. Pero también, y más importante, hay actitudes que tomamos con respecto a Dios que son devastadoras. Vivimos en una zona del mundo en donde hay obesidad, en donde hay problemas de diabetes, en donde vivimos a dieta, y hay 2/3 partes del mundo que están o en desnutrición extrema o con problemas alimentarios. Y es nuestra avaricia la que nos convierte en asesinos en principio. O tomen, por ejemplo, las actitudes de la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de casi 60 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos y 1,5 millones de niños no combatientes. Y peor aún, cuando ignoramos a Dios, cuando pasamos por alto las leyes y los principios que Él nos estableció para nuestro bien, nos convertimos en personas que si hubieran obedecido a Dios, hubieran sido extraordinarias. Y Dios se tiene que sentar a ver la película de nuestras vidas con tristeza, sabiendo lo que hubiéramos podido llegar a ser. Lo ignoramos. Vamos al mall los domingos en lugar de ir a la iglesia. Lo insultamos. Idolatramos nuestros carros, nuestras casas, hasta nuestros mismos esposos o esposas, o las estrellas de cine. Nos dedicamos a nuestros hobbies en lugar de estudiar otras cosas más importantes. Y mayormente lo convertimos a Él mismo en un ídolo. Quizá no un ídolo de madera o de metal, sino en un ídolo en nuestra mente, en un Dios que no mata una mosca, que seguramente me va a dejar entrar al cielo porque es un Dios de pura misericordia y hacemos de la divina misericordia un ídolo. Tenemos una visión sentimental acerca de Dios.
no la visión bíblica de un Dios que mata y que sana, de un Dios que destruye y que construye, de un Dios que ama a aquel que le ama, a aquel que lo busca, y convertimos a Dios en un ídolo. Incluso si nos llamamos a nosotros mismos cristianos, lo insultamos cuando no le damos gracias. Y hay tantas razones para darle gracias a Dios. Había un niño que le preguntó a sus papás y le dijo, mamá, ¿has visto a Dios? Y la mamá le dijo, no me molestes, estoy cocinando. Y fue con el papá y le dijo, papá, ¿has visto a Dios? Y el papá le dijo, mira, no, estoy ocupado ahorita, espérame, después hablamos. Y fue y le preguntó al sacerdote y le dijo, ¿usted ha visto a Dios? Y el sacerdote le dijo, esa es una pregunta muy grande para un niño tan pequeño. Vuelve al catecismo el año que entra y vamos a hablar de eso. Y el niño fue al lago y encontró a un pescador ahí y le dijo, oiga señor, ¿usted ha visto a Dios? Un anciano, y le dijo, algunas veces, amiguito, no veo nada más. Y la Biblia dice, para el puro todas las cosas son puras. Y nuestros ojos son las ventanas por las que entra luz o por las que entra el pecado. La vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, la vanagloria de la vida, el orgullo de la carne y el pecado y el orgullo de nuestra propia carnalidad. Entonces, cuando eres cristiano y te das cuenta que no le has agradecido a Dios, lo insultas, porque Él te redimió y no te redimió para convertirse en el patrocinador oficial de tus gustos. Te redimió para que tu cuerpo se convierta en una casa de oración. Y en lugar de eso, la has convertido en una cueva de hacer negocios para tu empresa. La has convertido en un basurero de literatura sucia mental. O lo hemos convertido en un área de desechos tóxicos para el Espíritu Santo, en lugar de convertir nuestro cuerpo en un templo para Dios. Y el problema es que no solamente somos llamados a arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, sino también de las cosas buenas. Y ese tema es que arrepentirnos de nuestras buenas obras es algo que mucha gente encuentra difícil. Es quizá 10 veces más difícil arrepentirse de nuestras buenas obras que de nuestras malas obras. Y aún así, el entendimiento promedio del feligrés que va a la iglesia es que nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos. ¿He vivido una vida decente? ¿He vivido una vida respetable? Quizás son de las cosas más difíciles de las que nos tenemos que arrepentir y las vemos como cosas buenas. Ahora, el hombre que tuvo que hacer ese arrepentimiento de cosas buenas supremamente en el Nuevo Testamento se llamaba Saulo. Saulo de Tarso era un hombre que había obedecido 9 de 10 mandamientos. Y en la Biblia dice que en cuanto a la ley era intachable. Era un fariseo de fariseos. Y un fariseo era un hombre que vivía la máxima gloria de santidad que existía en la sociedad judía. ¿Y saben qué decía el apóstol Pablo, como después se le conoció a Saulo de Tarso, acerca no de sus errores, sino de las mejores cosas que había logrado hacer en su vida? ¿Ustedes creen que Pablo llegó y dijo, yo he sido una buena persona, he intentado hacer lo mejor que he podido, tú, Dios, puedes perdonar lo que no he logrado hacer? No. Para describir las cosas mejores que logró hacer en su vida, utilizó un término crudo en el lenguaje griego que significa excremento humano. Y en Filipenses 3 dice, considero toda mi justicia y todas mis buenas obras mierda. Como un niño que agarra su vacinica y se la muestra a su papá y le dice, mira lo que hice por ti. Y aquí no estamos hablando de cosas malas. El profeta Isaías, del cual les hablé anteriormente, tuvo una misma experiencia. El profeta Isaías
consideró lo mejor que él pudo hacer en su vida para Dios un paño menstrual usado, no algo que estás orgulloso de mostrar. Así es como nuestra bondad se siente para Dios. Así es como Él ve lo mejor que hemos hecho en nuestras vidas. Y es por eso que es mucho más fácil predicarle el Evangelio a gente mala que a gente buena. Es por eso que es mejor ir a una cárcel que a una iglesia. Hubo un predicador en el siglo XIX que se llamaba P.T. Forsyth, que dijo: nuestras iglesias están llenas de la gente más agradable y más buena, que nunca ha conocido la desesperación de la culpabilidad y la gloriosa misericordia de ser perdonado. Porque somos demasiado buenos. Es por eso que Jesús encontró mucho más fácil llevarse bien con las prostitutas y los ladrones, porque eso es lo que eran los publicanos, ladrones, traidores del Estado, que con esos fariseos que se veían a sí mismos como perfectos por tratar de hacer lo mejor por agradar a Dios. Es por eso que es el peor lugar, emocionalmente hablando y espiritualmente hablando, encontrarte a ti mismo como una persona aceptable que como una persona mala. Corres mayor riesgo moral si tú vives tu vida solamente mirando tus propias necesidades y aplacando tu conciencia, que si vivieras una vida de crimen y de destrucción. Entonces, hemos hablado hasta este momento de el primer aspecto del arrepentimiento mental. Vamos a hablar ahora más rápidamente de los otros dos, de palabra y de acción. Cuando hablamos de palabra, hablamos de confesión de pecado. Y es aquí en donde la oración del pecador falla. En muchas iglesias te van a decir al final de la reunión que pases al frente, etcétera, y van a decirte que repitas una oración. Esa oración dice algo así como: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te acepto como Salvador de mi vida, amén. Eso no es arrepentimiento. Como les dije anteriormente, el arrepentimiento nunca es el resultado de una confesión general, sino de una confesión particular. Y los protestantes, en su esfuerzo de deshacerse de todo lo que huela católico, rara vez encuentran la confesión como el medio de gracia que debería ser, y se lo dejan a los católicos. Pero en la Biblia, en 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que existir una confesión, no necesariamente con un sacerdote, pero en la iglesia primitiva era requisito para bautizarte confesar tus pecados públicamente. Porque ocurre una cierta química mental cuando te confiesas, cuando expresas lo que en tu mente estaba, quizá no muy claro, y lo listas delante de Dios. Y cuando hay esa sinceridad, entonces hay perdón. Ocurre una liberación de un cierto bloqueo. Y por ejemplo, yo he observado casos de consejería en la cual, en particular, una muchacha que no podía recibir el don del Espíritu Santo, oramos para que recibiera sabiduría, para saber qué era lo que le estaba bloqueando. Y la recibió. ¿Y saben qué era? El Espíritu Santo le indicó que había robado un brazalete de $10 de una tienda y tenía que ir a devolver, a pagar el dinero. Y lo hizo. Y recibió el Espíritu Santo manejando de vuelta a la iglesia. El general William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, su convicción de pecado, ¿saben cuál fue? Haberse robado un lápiz de un compañerito de la escuela. A veces las cosas que nosotros vemos grandes, Dios las ve pequeñas. Y las cosas que vemos pequeñas, Dios las ve muy grandes. Y eso es algo que tenemos que ayudar a la gente a discernir.
Número 3, acción. Corregir aquello que hemos torcido. Cuando a Juan el Bautista le dijeron, ¿qué haremos para que nos bautices? Juan les decía, arrepiéntanse y muestren frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente le preguntó, Juan, ¿a qué te refieres? Y Juan fue muy práctico. Les dijo, si tienes mucha ropa, regala alguna de la ropa que tienes. Si estás acosando gente por tu posición de autoridad, deja de hacerlo. Y, más importantemente, vive contento con lo que ganas. No importa cuánto ganes, vive contento con lo que ganes. Y yo me pregunto cuántas iglesias necesitan escuchar este mensaje hoy, porque vivimos para ganar más, sin darnos cuenta que es una condición para recibir el perdón de Dios, estar contento con lo que ganamos. Es por eso que cuando hay bautizos, yo le digo a mis líderes que no bauticen con profesión de fe, sino con frutos dignos de arrepentimiento. Y han venido niños, bueno, jovencitos, que antes de bautizarlos les hemos dicho, miren, a ver, vamos a llamarle a tus maestros. Si tu maestro dice en la escuela que muestras testimonio cristiano, te bautizamos. Y ha habido casos en donde los maestros dicen, ¿qué? Cristino será. Y les decimos, tienes que esperar. Pero la bendición es que en muchos casos, en especial en casos raros en donde los padres no son creyentes, acabamos bautizando a toda la familia. Pero entonces, la importancia de transformar el arrepentimiento en algo mental o incluso verbal y convertirlo en algo actual, factual, está claramente expresada en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en su defensa ante el rey Agripa, le dijo al rey, no fui desobediente a la visión celestial. Por lo tanto, ya se les dije la vez pasada, pero ya ahora se las deben saber. Por lo tanto, ¿qué hice? Por lo tanto, le prediqué arrepentimiento a los gentiles para que se volvieran a Dios y probaran su arrepentimiento por sus obras. Y la palabra obras hoy en día es una fobia en muchas iglesias. Por sus obras. Puede ser que hoy en día vengas a esta clase con muchas preocupaciones, con muchos intereses, con muchos sueños, pero te voy a asegurar que va a haber un día en el que solamente te va a importar una cosa, y esa va a ser lo que está en la mente de tu juez. Y en el libro de los Hechos dice que Dios ha identificado quién es ese juez, resucitándolo de entre los muertos. Y a mí no me da ningún tipo de confianza saber que voy a tener que presentarme delante del tribunal de Cristo, porque Cristo tenía una visión penetrante acerca de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a las personas que vienen a preguntarnos acerca de cómo comenzar la vida cristiana para ayudarlas a arrepentirse? Hay 3 cosas que podemos hacer y se las cuento. La primera que podemos hacer es ayudarles a tomar el tema con seriedad, porque la verdadera forma de arrepentirse está basada en el temor de Dios. Y como les dije anteriormente, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Tenemos que empezar por darnos cuenta que Dios odia el pecado. Y si no nos separamos de nuestros pecados a tiempo, si no luchamos por separarnos de nuestros pecados antes de morir, estamos forzando a Dios a que nos odie a nosotros también. Y todos tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo. Esta situación es tan seria que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que muchos de ustedes identificarán como un pasaje muy bonito, Juan 3:16, que se lo han de saber de memoria, les invito a que lean Juan 3:14 y Juan 3:15, en donde Jesús avala una visión de un Dios que mata gente por ser malagradecida.
Nuestra gratitud es nuestra seguridad contra la, contra la maldad, contra la amargura y contra la desobediencia. Y cuando somos ingratos, Dios nos mata. Porque no somos seres inocentes que merecemos seguridad y salud. Somos pecadores que merecen destrucción. Y por eso evitamos la muerte, no la mencionamos, la tratamos de postergar lo más que se pueda. Pero la muerte es un evento judicial. Es el pago que recibe la putrefacción, es el pago que recibe un cuerpo que ha sido habitado por una persona podrida, como yo, como tú. Y un día ocurrió un evento en Jerusalén, en Samaria, específicamente fue en Siloam, en una torre. Y era una torre en la cual murieron muchas personas. Y le vinieron a preguntar a Jesús, ¿se murieron esas personas porque eran malas, peores que nosotros? ¿O por qué Dios las castigó de esa manera? Y Jesús les dijo, no eran ni mejores personas, ni peores personas. Eran pecadores, así como ustedes también lo son. Y si no se arrepienten, su oportunidad de arrepentirse también va a ser truncada. Y un día el desastre les va a llegar a ustedes, así como les llegó a ellos. Porque Dios ama más la justicia y la santidad que a los seres humanos. Y la prueba es el diluvio. Y algunas veces me meto en problemas por decir esto, pero aquellos que murieron en los atentados de las Torres Gemelas lo merecían. Lo merecían, así como los que murieron en la torre de Siloam. Somos seres que no estamos para jugar jueguitos con Dios. No somos seres que estamos en posición de ser nuestros propios jefes, de declarar independencia con respecto a Dios y de sentar en el trono de nuestra mente, de nuestro corazón, nuestro razonamiento y entonces decidir si obedecemos o no a Dios. Y el ejemplo clásico es el divorcio y las segundas nupcias. Jesús dijo que todo aquel que se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. Y el adulterio es el pecado de una persona casada. De manera tal que para Dios tú estás todavía casado aunque legalmente estés divorciado. Y la Escritura nos dice absolutamente claro que volverse a casar después de un divorcio no es opción para un creyente. Pero si ustedes me preguntan, hay pastores, por Dios, que se han casado con mujeres divorciadas de su congregación. Es por eso que hay que ayudarle a las personas nuevas que llegan al Evangelio a que sean específicos con sus pecados. No solamente a decir, quiero comenzar la vida cristiana, quiero que el Señor Jesús me salve, sino a que nombren de qué quieren que Dios los salve. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿quieres ser salvo? Les digo, ¿quieres ser salvo? Y la persona me dice, sí. ¿Quieres que Jesús te perdone todos tus pecados? Sí, sí. ¿Cuáles son tus pecados? Y se queda la persona, pues de todos mis pecados. No has cometido todos tus pecados, le digo. ¿De qué pecados? ¿Cuál es tu pecado dominante? ¿De qué pecados quieres que Dios te perdone? Y es entonces que comienza el proceso de confesión y es entonces que comienza el arrepentimiento verdadero. Y por último, punto número 3, hay que ayudar a las personas nuevas a ser sensibles. Nuestras emociones pueden ser muy engañosas. Una vida de pecado no te va a convertir en una persona con una brújula moral perfecta de la noche a la mañana. Es posible que nos sintamos culpables por cosas que no son dignas de nuestra culpabilidad. Algunas personas, escuché un predicador que dijo que hay quienes se sienten más culpables acerca de la masturbación que acerca de un espíritu de asesinato que está en sus vidas, el cual se puede expresar tanto física como mentalmente. Entonces hay que ayudarle a las personas a que interpreten bajo la luz de la Escritura su situación, su condición. Al final, nadie puede corregir todo lo malo que ha hecho. Es imposible. La gente tiene que saber y hay que ayudarlos con consejería
a decidir cuáles cosas se pueden arreglar y qué pecados se pueden corregir. Al final, hay una relación horizontal con otros seres humanos que quizá no se pueda corregir, pero la relación vertical con Dios, esa sí se tiene que reparar. Y cuando se repara, lo bello es que hay un discernimiento creciente de pecado. Conforme te vas volviendo mayor en la fe, más viejo, bueno, más maduro en el Señor, te das cuenta que te vuelves más sensible en entender las cosas que a Dios le desagradan. Yo creo que he dicho suficiente del arrepentimiento y como les digo, vamos a hablar acerca de la fe en la siguiente clase. Que Dios los bendiga.